Estimados participantes, gracias. Voy a compartir por el chat del Zoom el link para que ustedes puedan registrar su asistencia. Recuerden que este registro es referencial para nosotros poder llevar un control del desarrollo de nuestros eventos, nuestras actividades, capacitaciones y cursos. Para esta capacitación voy a presentar al doctor que nos acompaña muy amablemente el día de hoy, el doctor David Rodríguez. El doctor es docente de Ciencias Básicas de la Universidad Privada del Norte de Trujillo, es presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología, filial Trujillo. Además, es médico cirujano egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, maestro en gestión en los servicios de salud de la Universidad César Vallejo, con estudios concluidos en la maestría de epidemiología clínica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctorado en investigación clínica y traslacional por la Universidad Privada Antenor Orrego. Es autor y coautor de más de 20 publicaciones indexadas en diversas plataformas y hoy nos acompaña tan amablemente con su exposición sobre ética en la investigación científica. Estimado doctor David, muchas gracias y le doy pase para la exposición. Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación, realmente muy honrado desde aquí de la ciudad de Trujillo. Agradecer a todas y todos los participantes. Vamos a tratar de hacer una recapitulación de lo que es la ética en el aspecto de la investigación científica, ¿no? Es un tema muy amplio realmente. He intentado resumirlo de una forma un poco más concreta y esperamos pues estar a la expectativa de cualquiera de sus preguntas o interrogantes que pudieran darse. Tengo ya la opción de compartir. Sí, doctor, lo he colocado como coanfitrión. Ya, perfecto. Bien, entonces muy buenas tardes a todos los participantes. Bien, vamos a hablar el día de hoy sobre ética en la investigación. Sí, este tema es realmente muy importante porque nos da todo un panorama concreto de las conductas que adoptamos y que deberíamos adoptar en cuanto a investigación científica. No podemos, hablar de ética de la investigación científica sin primero recapitular en una forma muy breve algunos conceptos fundamentales, ¿no? Veamos el concepto de ética y moral, ¿no? La ética pues viene de una ciencia madre, que es la filosofía, ¿no? O la ética, o la llaman también filosofía moral, pues evoca al hombre y a un Dios, ¿no? Sobre el comportamiento o el desenvolvimiento dentro del contexto de lo bueno o lo malo, en base al conocimiento de aquello, ¿no? Es decir, el hecho de poder tener la libertad de conocer sobre lo bueno y lo malo y decidir sobre realizar lo uno y lo otro. Ya desde tiempos antiguos, en China, Confucio nos hablaba del código moral, ¿no? Y 6 años o 6 siglos antes de Cristo, en Grecia, ya se tamizaba la conducta moral. Se hablaba de moral muy consecuentemente y sobre todo de ética, ¿no? Grandes pensadores y filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles e Hipócrates eran uno de los pioneros realmente en la ciencia de hablar sobre ética y ejemplificar aspectos que llevaban a una conducta un poco más adecuada. En la era cristiana, ya con el advenimiento del cristianismo, pues se pudo iniciar poco más a través de la deontología, ¿no? Que viene a ser una ciencia que estudia el comportamiento profesional. Dado todo esto, se sentaron las bases del saber humano para poder determinar lo que debe o no debe hacerse. Cabe recalcar que todos estos conceptos de ética y moral, si bien es cierto, se han uniformizado o se han tratado de uniformizar lo más consecuentemente, tienen algunos todavía vaivenes que socioculturales, sobre todo de algunos contextos socioculturales, que pueden tener la tendencia de comportamiento de una u otra forma. Sin embargo, el hecho, recalco nuevamente, de uniformizar estos criterios permite un ordenamiento o la intención de un ordenamiento para poder modular un poco el comportamiento, no solo a nivel personal,
sino a nivel social y en este aspecto, en la parte académica, pues en lo que corresponde a investigación científica. Vamos a ver más adelante cuán importante ha sido regular todo esto por muchos aspectos que no deberían repetirse y que sin embargo forman parte de la historia humana y nos hacen, eh, al, al recordarlo, nos hacen saber de que esto no debió haber ocurrido antes. Entonces, en el ejercicio profesional, nosotros, el personal de salud, estamos siempre llanos a dos cosas, ¿no? A una muy importante que es la vocación de servicio y dos, a un objeto único o fuente, ¿no? De inspiración para nosotros que es el paciente. Entonces, cuando hablamos del ejercicio profesional, decimos que tenemos que ser con el enfermo, además de hacer por el enfermo. Es decir, que debemos entrar en un contexto en el cual el paciente acude a nosotros en la búsqueda de una ayuda, teniendo una expectativa o esperanza con respecto a algo. Y nosotros, muy aparte de proporcionarle este servicio de humanidad, ¿sí? Debemos tener una elevada consideración moral, de tipo moral, sobre el sufrimiento o el padecimiento que estos seres humanos llevan a cuestas y que nosotros tenemos que tratar de resolver, ¿no? Eso toma conciencia de una disponibilidad por parte nuestra de que sea lo más absoluta posible dentro del contexto del profesionalismo. Pero esto también implica un aspecto muy importante y que nos hace justamente ser lo que nos consideramos ser, que es el humanismo, ¿sí? Bien, veamos. Entonces, este profesionalismo, ¿no? Esta vocación de servicio, esta conducta apropiada, esta forma de desenvolvimiento dentro de nuestro campo de ciencias de la salud, hace que el profesionalismo sea la base de un contrato. Un contrato, llamémoslo así, entre el profesional de la salud y la sociedad, ¿sí? Este contrato se basa en el cuidado de la vida y la salud del paciente y de la comunidad por parte nuestra. Es decir, supeditamos, ¿no? El bienestar del paciente por encima de nuestros intereses personales, ¿no? Y la sociedad retribuye esta, digamos, esta actitud nuestra, entregando la confianza, el respeto y la valoración que se tiene al personal de salud, dado que nosotros representamos dentro del contexto social, eh, digamos, un ícono de solución a los problemas que más aquejan a la población y al individuo, ¿no? Y que buscan, obviamente, tratar de resolverlos a través de nosotros, pero no solo buscando el conocimiento y la sanación, sino un comportamiento adecuado. Entonces, hablamos de dos términos que ya he mencionado, el humanismo y el profesionalismo, ¿no? El humanismo viene a ser más que todo en nosotros nuestro modo de ser, mientras que el profesionalismo viene a ser nuestro modo de actuar. Este modo de ser nuestro, que es propio del humanismo, se basa en tres principios: la razón, la ética y la justicia social, y está acorde a las convicciones personales. Y eso tiene que ver sobre las obligaciones que uno tiene para con los demás, sobre todo aquellos que necesitan. En cuanto al profesionalismo, esto se basa en conductas que están codificadas. Esas conductas codificadas nos permiten poder lograr que el paciente esté mejor, el bienestar del paciente y poder cumplir con ese contrato social que tiene el médico y el personal de salud con respecto a la comunidad y a las personas que requieren de nuestra ayuda profesional, ¿no? Nace entonces un concepto que se denomina moral, lo vamos a recalcar muy brevemente, que la moral pues son las normas que guían o rigen el comportamiento de las personas, ¿no? Que forman parte de una sociedad y que sobre todo facilita o contribuye pues la estabilidad y la estructura de esta, ¿no? Por otro lado, la ética viene a ser ya un conjunto de valores y de reglas que son aceptadas y que se respetan. Este conjunto de reglas nos dicen qué es lo que se debe hacer y no se debe hacer. Y nosotros respetamos y aceptamos esta normativa de tal forma que podamos modelar el comportamiento nuestro. La deontología ya es pues una ciencia que estudia los comportamientos o los deberes mínimos, ¿no? Que debe tener todo profesional en base a normas deontológicas y a principios bioéticos. Dentro de esta realidad objetiva, el personal de salud aplica una práctica existencial, profesional. Sin embargo, dentro de esta práctica profesional o existencial de cada uno de nosotros,
Siempre va a haber un cuestionamiento cuando ocurra algo que nadie esperaría que deba ocurrir, ¿no? Los casos de mala praxis. En el 99% de los casos, por no decir en la gran parte de la mayoría de los casos, tenemos éxito. Sin embargo, no estamos exentos de poder equivocarnos y hay un mínimo porcentaje de error. Por este mínimo porcentaje de error, la sociedad y el mundo nos va a cuestionar y nos va a cuestionar muy mordazmente, pero depende también de la forma del actuar profesional que nosotros tengamos para poder, en cierta forma, modular este efecto. Por eso se genera la necesidad de una formación ética. Y los cursos de ética y de conducta profesional están dentro de los procesos académicos formativos en las mallas curriculares de todas las universidades, ¿no? Porque es una necesidad que eh, funge como un modelo a seguir, ¿no? Dentro de cada área o carrera que nosotros podamos tener. Sin embargo, el bien común, como vuelvo a repetir, en el caso de ciencias de la salud, es la mejora, la prevención de cualquier daño que pueda tener y sobre todo de aquel que pueda ocurrir como parte del actuar profesional. Bien, entonces resumiendo, la profesión es una ocupación que se desarrolla con el fin de poder colaborar con el bienestar de la sociedad. La ética profesional es la ética aplicada a la realidad concreta, ¿no? Sabemos qué hacer y qué no hacer, la ética nos dice esto. Ahora, nosotros debemos hacer lo que, Sí, lo que está aceptado como correcto ya terminé en la primera parte. evitar un Sí, micrófono. pero ahorita. Estoy poniéndome Gracias. así. Gracias. Entonces, bueno, hay que recordar que la ética no es coactiva ni que la ética profesional pues está sujeta justamente a códigos, a normativas deontológicas, ¿no? Esas normativas nos van a permitir regular la actividad profesional, ¿sí? Si estamos hablando de poder hacer lo correcto, que ya está normado y aceptado por nosotros dentro del contexto ético, cabe recalcar que para ello se establecen normativas. Y estas normativas o reglas son, digamos, los lineamientos a seguir dentro de lo que se conoce como la ética profesional. Dulce de ahí. Pero déjame Bien, terminar. creo que alguien está con sus micrófonos encendidos. Si pudieran, por favor, silenciar los micrófonos, sería genial. Si no, igual continuamos, ¿ya? Bien, la sociedad espera que cada vez la atención en salud sea mejor, que los estándares sean más altos y se cumplan, que exista menos riesgo para el paciente y mayores tasas de éxito. Para ello, debemos tratar de evitar las enfermedades previniéndolas, debemos tratar de acertar con la enfermedad que se tiene, dando los diagnósticos y tratamientos correspondientes que puedan encajar con la mejora, la sanación, la curación, como lo quieran llamar, ¿no? O la calidad de vida de las personas. Entonces, los profesionales de la salud buscan ser mejores en su quehacer diario, buscan un mayor rigor de la labor que desarrollan. Para ello necesitan investigar, porque investigar nos permite conocer y conocer nos permite ampliar el contexto de lo que se sabe y poder mejorar todos esos aspectos descritos. Esto entonces se va a convertir en un deber ético, pero este deber ético tiene que ser dentro de lo que mejor pueda darse en las condiciones o las condiciones mejores que se puedan albergar para el paciente. No todo lo que técnicamente se puede hacer es necesariamente válido. En resumidas cuentas, el fin no justifica los medios siempre, ¿sí? Se ha cometido a través de la historia humana muchos abusos, muchas situaciones en las que nosotros hemos estado cuestionando, ¿no? Lo que ocurrió. Si bien es cierto, esto dio varios aportes al conocimiento, las formas en las que se realizaron no fueron las más idóneas, ¿no? Miren, por ejemplo, lo que estamos viendo acá y lo que vamos a recordar. Remontémonos a la época de los experimentos nazis, ¿sí? Reportémonos a esas épocas.
Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, lo que teníamos era de que algunos médicos alemanes realizaron experimentos que fueron muy dolorosos, ¿no? Y sobre todo mortales. Quienes pagaron, pues, digamos, la cuenta de todo esto fueron los judíos, por lo general, ¿no? Realizaron experimentos atroces y mortales en miles de prisioneros de campos de concentración, sin tener conocimiento de los mismos, ¿no? Muchas veces basados en el engaño, ¿no? La mentira o la coacción, ¿no? Eh, en condiciones inhumanas, ¿sí? Y yendo en contra de todo tipo de norma aceptable, ¿no? Para el respeto de la vida humana. Bueno, los hechos claves fueron en los que se basaron ellos, ¿no? Lo primero era que apoyaban una idea muy, digamos, típica de los nazis, que era la idea de la higiene racial, ¿no? A partir del año 33, más o menos, adoptaron énfasis en un nuevo régimen sobre lo que es biología y herencia, ¿no? Así como nuevas oportunidades profesionales y financiamiento, sobre todo, para poder investigar todos estos campos, ¿no? Los experimentos se centraron específicamente en tres temas: la sobrevivencia del personal militar, las pruebas de fármacos y tratamientos, ¿sí? Y el avance de las metas raciales y de ideología nazi, ¿no? Después de la guerra, solo unos pocos expertos biomédicos que ayudaron a implementar y a lograr legitimar estas políticas de higiene racial nazi, eh, te- lograron tener, pues, como se dice, el justo castigo por la acusación de acuerdo a todas estas atrocidades cometidas, ¿no? Algunos de ellos continuaron ejerciendo sus profesiones, sin embargo, pocos fueron los que lograron esto. Miren, ve, aquí tenemos, ¿no? Esa es una nota donde se puede ver, ¿no? Cómo eran inclusive catalogados, ¿no? Como los doctores del infierno. Esta figura o esta foto de la época es un poco sugestiva. Hemos visto recientemente en algunas películas adaptadas para niños. Sin embargo, el hecho de los famosos Minions, ¿no? Eh, Era el nombre con el que se denominaba, pues, en ese entonces a los niños judíos, ¿no? Que adoptaban los científicos nazis para poder hacer experimentos, ¿no? Con el Zyklon B, que es el mismo componente que tiene el gas usado para el gas que se usaba, valga la redundancia, en las cámaras de gas, ¿no? En base a ello experimentaban dosis, tiempos de exposición y resultados para poder eliminar nazis, ¿no? Estos eran más o menos los atuendos que ellos usaban en aquella época, ¿no? Y algunos experimentos más que miren el rostro de dolor de esta persona, que no deberían volver a repetirse. Por otro lado, otro tipo de sucesos que podemos recordar es el establecimiento de la píldora anticonceptiva, ¿no? Es el hecho de la vida y de la procreación se considera un derecho divino, ¿no? Una facultad que se le da al ser humano por parte de Dios en el hecho de procrear y poder transmitir de generación en generación la vida. Sin embargo, cuando esto ocurre, hubo algunos cuestionamientos por parte de la Iglesia y también la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros, como seres humanos, tenemos la facultad o el derecho de poder, digamos, evitar una concepción, ¿no? O una fecundación, dado que esto se considera un proceso natural para la continuidad de la especie y también, digamos, una, un derecho divino con respecto al decidir sobre fecundar o no fecundar. Entró en un conflicto más que de intereses, en un conflicto que en la época generó un intercambio de ideas muy fuerte, ¿no? Habían extremos radicales también y extremos liberales, ¿no? Al final, el sustento que se da hoy en día, pues, es el control de la natalidad. Sin embargo, si el problema del mundo es que somos demasiados en algunas áreas geográficas muy prósperas académica y científicamente, ¿no? Y también como países, la tasa de natalidad está descendiendo, ¿no? Mientras que en las zonas latinas o las más pobres, la tasa de natalidad todavía persiste en ser un poco alta. Bueno, al menos acá en Perú estamos viendo que el crecimiento de la natalidad sigue siendo bueno, pero ya no es tan exponencial como lo era antes, ¿no? Probablemente porque las personas o la sociedad conforme evoluciona da prioridad a otros aspectos como el aspecto profesional, el aspecto académico, el desarrollo personal, antes que el aspecto de formar una familia y poder procrear y bueno, ¿no?
Otro aspecto muy importante dentro de la investigación, ¿no? y que no deja de ser importante es por qué los ensayos clínicos tienen que tener una fase 4. En la fase 3 del ensayo clínico, los fármacos, bueno, al terminar la fase 3, los fármacos ya son aprobados por FDA, ¿no? Sin embargo, una vez que los fármacos salen al comercio, eh, existe una fase 4 de investigación que viene a ser el seguimiento post-comercialización, al menos por unos 10 años. Pero ¿por qué hacer esto? ¿Ah? ¿Por qué realizar esto? Lo que pasa es que los estudios, inclusive los muy grandes que ensayos clínicos que existan, se pueden dar en miles o en decenas de miles, ¿no? Siendo ya eh, por así decirlo, teniendo presupuestos grandes y estudios transnacionales e internacionales, se puede tener una buena cantidad de la muestra. Pero lo que pasa aquí, algunos fármacos pueden tener efectos adversos o secundarios, eh, endemoniables, llamémoslo así, que son demasiado, pero demasiado poco frecuentes. Si queremos expresar la idea de, ¿no? Y que tal vez a pesar de tener poblaciones, muestras grandes dentro de los experimentos en los ensayos clínicos aleatorizados, esto no se manifiesta. Sin embargo, cuando estas moléculas salen a la comercialización y son utilizadas por cientos de miles o por millones de personas, esos efectos de uno en un millón pueden verse. Pueden verse y algunas consecuencias pueden ser muy atroces, ¿no? Uno de los casos fue el caso de la talidomida, ¿no? Dejó una experiencia realmente memorable, pero tristemente memorable. Miren todos los efectos a los que se logró tener con talidamida. Nació como una buena intención, ¿no? Aquí el cuestionamiento no fue tanto ético, pero el tema fue los resultados a los que se puede llegar, ¿no? Cuando uno experimenta con fármacos y cuando estos salen a la comercialización, ¿no? Por más control de que exista en todas las fases de los estudios, ¿sí? Desde la percepción, ¿no? De la plausibilidad biológica o fisiológica hasta el efecto real cuando se da el efecto en los ensayos clínicos, ¿no? En el paciente a veces dista esto mucho. No solo en el caso de que generen el efecto que se presupone va a tener, sino en los daños colaterales que eso pueden traer. Claro, obviamente para estos fines talidomida fue retirada, ¿no? Otro de los experimentos más tristemente memorables, ¿no? Fue este experimento. La sífilis hoy en día no es un problema tan, digamos, de tanta mortalidad o tan atroz como lo era en años anteriores, ¿no? Ese experimento, también conocido como el experimento o el estudio Tuskegee, ¿no? Se trató sobre una investigación sobre sobre las consecuencias o la historia natural de la sífilis. Esta, para empezar, partió de un hecho de una selección racial, ¿no? Específicamente se eligió una población negra, ¿no? Se llevó más o menos entre los años de 1932 hasta 1972 inclusive. ¿Ah? Bueno, en 1940 lograron determinar de que la penicilina era eficaz contra la sífilis. Sin embargo, los investigadores no le administraron este medicamento a este grupo humano de raza negra y esperaron pues poder ver qué efectos tenían esta enfermedad cuando seguía su curso natural, ¿no? Es decir, a largo plazo. Fueron más de 400 aparceros afroamericanos, la mayoría de ellos analfabetos, ¿no? Que fueron estudiados con la finalidad de poder observar la progresión natural de la sífilis cuando no era tratada. Es decir, era una población a la que se diagnosticaba, se encontraba o se inoculaba sífilis y simplemente conociendo esto no se le daba tratamiento. No, no estamos en el caso de que tenemos un grupo experimental y un grupo control, ¿no? Cuando se trabaja en un estudio, en un ensayo clínico, tú tienes un grupo experimental, el cual recibe el fármaco. El grupo control, si es que esta enfermedad no tiene tratamiento, al grupo control se le puede dar placebo. Pero si una enfermedad tiene una alternativa de tratamiento,
Entonces, lo que recibe el grupo control es o placebo, en el caso de que esta enfermedad no tenga un tratamiento específico, o en otro caso es darle el fármaco o el mejor fármaco o el fármaco que mejor efecto enfermedad a la fecha demostrada, ¿no? A fin de compararlo con la molécula que podemos experimentar. Pero acá no se respetó nada de eso, ¿no? Simplemente se los dejó evolucionar libremente hasta que la enfermedad, pues, hasta las fases finales haga todas las consecuencias, ¿no? Y esto fue realmente deleznable desde el punto de vista de que minimizaban a la raza negra como si fuera cualquier animal de experimentación, en los cuales ellos podían hacer lo que se les dé la gana y poder ver la progresión natural de la enfermedad, ¿no? Esto fue realmente mundialmente condenado, ¿no? Aquí tenemos una nota del New York Times sobre las víctimas de sífilis, ¿no? En un estudio de personas que no fueron tratadas por 40 años, ¿no? Con una nota de Jim Heller para el New York Times. Bien, el caso Karen Ann McKinlan es un caso en el cual se pone de manifiesto el cuestionamiento o la aceptación por parte del mundo médico y de la sociedad en lo que va de lo que sería las eutanasias, ¿no? Esta chica fue llevada a urgencia de un hospital y se le diagnosticó anoxia, ¿no? No anoxia cerebral. Los padres, pues, conocedores de que el desenlace de su hija iba a ser estacionariamente el mismo, necesitaron se la pueda desconectar de la respiración artificial para que ella pudiera, pues, tener dentro del concepto un descanso, un descanso, digamos, ya definitivo, ¿no? Esto fue llevado hasta la Corte Suprema de New Jersey, pero no prosperó. Y bueno, ella siguió viviendo en estado vegetativo hasta que murió en el año de 1985 a causa de neumonía, ¿no? Esto estableció algunas directrices médico-legales para cuidar este tipo de enfermos, ¿no? Y también dio un impulso en re- digamos, en la reformulación sobre los comités éticos en los hospitales, ¿no? El tema de la eutanasia realmente, o de poder aceptar o establecer la eutanasia como un patrón de conducta para pacientes terminales o para pacientes cuya condición va a ser estacionaria, como el caso de vegetativo, de per se, ya es todo un contexto que mueve, digamos, costumbres sociales, intereses sanitarios, intereses de grupos políticos y también de algunos, pues, círculos en opinión a favor o en contra de, ¿no? El caso es que todo esto nos reformuló algunos aspectos sobre la manera de actuar y decidir con algunos casos como este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, eh, es entonces a partir de la declaración de Nuremberg que se establecieron los principios sobre cómo debe realizarse la investigación en el campo de la medicina, ¿no? Y también la declaración de Helsinki en el 64 con sus 5 revisiones posteriores, ¿no? Y los acuerdos moderados por la Asociación Médica Mundial, ¿no? Todo esto muestra la preocupación eh, porque el campo de la investigación sea lo más adecuado posible, ¿no? A fin no solamente de tener resultados, de buscar los resultados esperados, sino de hacerlo correctamente en el fiel respeto, ¿no? A la condición humana de los pacientes, ¿no? El primo uno no ser, no hacer daño, ni tampoco buscar un aprovechamiento, con tal de el viejo refrán de que el fin justifica los medios, podría ser, digamos, el motor y motivo para poder hacer y deshacer lo que se quiera. Ya hemos visto que hacer y deshacer lo que se quiera definitivamente es algo que no se puede concebir ni se puede aceptar. Sin embargo, ha ocurrido como parte de nuestra historia y no debemos tener un pretexto alguno para poder justificar esto y poder volver a repetir la historia. Recuerdan que la historia que se olvida es una historia que se repite. Y lo que se ha tratado con esas actualizaciones es de que sí, se logra investigar, se puede investigar, pero de una forma correcta, sin poder lastimar ni dañar los intereses ni la condición de cualquier persona o de cualquier grupo humano, ¿no? Bueno, sobre la historia de la ética e investigación clínica, el Código de Nuremberg es el documento más importante, definitivamente, ¿no? Tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, varios médicos acusados por esto, que merecían, ¿no? Y los jueces concluyeron
en 10 principios que rigen la investigación en seres humanos, ¿no? Incluyendo un aspecto muy importante como el consentimiento informado y la ausencia de coerción. Bien, y existen 4 principios básicos, ¿no? Que ya conocemos: autonomía, beneficencia, la autonomía, que es la capacidad de que las personas puedan tomar sus propias decisiones; la beneficencia, de tratar de actuar siempre en beneficio de los demás, en este caso de los pacientes; la justicia es de dar a cada quien lo que se merece, ¿no? Aplicando criterios de igualdad; y la no maleficencia, ¿no? Que tiene que ver con el aspecto de no hacer daño al paciente, ¿no? Y se basa aquí en la relación de costo-beneficio en salud. ¿Qué es la integridad científica entonces? Si nosotros vamos a investigar y hemos hablado de moral, de ética y de todo este historial que ha llegado a normar o a modular la forma de hacer investigación, ¿no? Tenemos aquí una nota de Concitec, ¿no? Tomada del doctor Antonio Quispe, ¿no? La integridad científica es el marco de principios, valores y prácticas profesionales que rigen una conducta responsable al momento de hacer investigación. ¿Y qué es una conducta responsable en investigación? Es la forma de actuar acorde a los principios y valores de la ciencia cuando se investiga, a fin de que se conduzca de una manera muy íntegra, ¿no? Miren, aquí podemos ver, ¿no? Todo un material iconográfico de varios casos como los que ya describimos, ¿no? Los cuales los aspectos éticos se vulneraron en el supuesto beneficio de la ciencia y el conocimiento humano, ¿no? ¿Qué es una mala conducta científica entonces? ¿No? Bueno, es una acción intencional, es decir, voluntaria, deliberada, definitivamente, y demostrable, relacionada con la fabricación, falsificación o plagio en el planteamiento, en el desarrollo, en el reporte de datos y en la publicación de una investigación. Un artículo publicado en Nature, en la revista Nature, encontró que el 2% de los científicos en Estados Unidos de Norteamérica, más o menos 8,000, reportaron haber cometido malas conductas científicas por lo menos una vez. Un 34% admitieron haber cometido una o más prácticas cuestionables, ¿sí? Y un 24% de los que observaron esas prácticas, alguna de ellas la reportaron. Entonces, ¿qué requisitos deben ser observados en cualquier investigación? Lo primero es la necesidad de investigar. Es decir, no es investigar por investigar, sino realmente cuando nosotros tenemos una idea de investigación, nos planteamos un problema o una pregunta de investigación y lo que se busca justamente es llenar un vacío de conocimiento. La calidad metodológica es importante porque un estudio que no está diseñado adecuadamente no va a tener los considerandos necesarios para poder garantizar que la investigación se desarrolle como correctamente debería hacerlo. Y sobre todo, y el sustento de todo, es el respeto a la persona. Definitivamente que sí. Bien, continuamos. Bueno, es importante investigar cada día más, ¿sí? Pero sin vulnerar los principios de beneficencia y no maleficencia, ¿no? Y sobre todo, no ver a un paciente como un objeto a usar con tal de lograr investigar algo. El paciente no es un objeto, ¿no? Quitémonos esa visión utilitarista que tenemos, ¿no? A algo para lograr lo que nosotros queremos, ¿no? En este caso, para lograr un descubrimiento, no vamos a usar por usar al paciente, ¿sí? Como si fuera solamente un mero instrumento, un objeto de investigación. El paciente tiene sentimientos, el paciente tiene creencias, el paciente tiene aspiraciones, el paciente confía en nosotros. Y esa confianza es la que nosotros no debemos romper nunca. Entonces, recordar la Declaración de Helsinki en su artículo 5 que nos dice que en la investigación médica sobre seres humanos, los intereses de la sociedad nunca podrán prevalecer sobre el bienestar del sujeto. No se admite sacrificar una vida o el bienestar de una persona para lograr un avance científico, supuesto beneficio de la sociedad, ¿no? Total de mejorar a los demás u obtener beneficios para los demás, vamos a sacrificar a él o a unos cuantos. Esto no, definitivamente no es admisible.
metodológica es importante para calificar una investigación científica como ética, ¿sí? Si no tenemos una metodología adecuada, no podemos responder correctamente la pregunta de investigación y por lo tanto no vamos a llenar un vacío de conocimiento. Sería ilógico investigar en un estudio que no tenga un rigor metodológico adecuado, que no nos pueda garantizar la fidelidad de nuestros resultados, ¿sí? Aquí una responsabilidad del todo es la del investigador o del equipo investigador, quienes son los que van a elaborar el protocolo de investigación y que tienen que tener todas esas consideraciones de beneficiar a los enfermos y a la sociedad, basados también en la calidad de la investigación que se va a realizar, ¿sí? ¿Qué errores generalmente están relacionados con la investigación? ¿Qué errores se suelen dar? Bueno, errores humanos, ¿no? Errores inherentes a cualquier investigación. Es algo que uno no desea, es algo involuntario. Otro error que no debe ocurrir, ¿no? Es el error por negligencia del investigador. Eso sí, definitivamente es altamente cuestionable. Y el otro error en investigación es el fraude. Sí, en otras palabras, la estafa, la mentira. Eh, un investigador, ¿no? Woo-Suk Wang, ¿no? Fabricó resultados sobre investigaciones en clonación humana. También inventado fue el hecho que logró publicarlos en la revista Science, una de las revistas que tiene un mayor rigor editorial y cuya revisión por pares es muy, digamos, profunda, muy correcta, muy cuidada, ¿no? En su país lo llegaron a considerar como un héroe nacional, ¿no? Haberlo publicar el hecho de clonación, ¿no? De clonación humana, ¿no? Le dieron distinciones honoríficas, dinero, recursos humanos, económicos, financiamiento para poder lograr, pero acá ocurre algo, ¿sí? Cuando uno realiza una investigación, hay un aspecto que también se evalúa que se llama la reproducibilidad. Significa de que si yo voy a utilizar los mismos métodos, ¿no? O la misma forma en la que hizo su experimento, yo debería encontrar resultados similares o en el mejor de los casos iguales. Pero cuando hacían esto, nadie más que él o el equipo de investigador de él, solamente ellos lograron encontrar eso y el resto no. Esto generó muchas dudas. Hubo tanta presión mediática por parte de la ciencia que él tuvo a las finales que aceptar, que fabricó datos, que inventó datos con la finalidad de, bueno, poder obtener, entre comillas, matemáticamente o estadísticamente, los resultados que sustentaban, pues, el supuesto que él había proyectado. Definitivamente ese artículo fue retractado, ¿no? Y él, bueno, tuvo todas las consecuencias ya normativas que para estos casos su país estableció. El respeto a la persona es importantísimo, ¿sí? La persona no es un objeto, la persona es un ser humano, tiene sentimientos y nosotros debemos buscar siempre su beneficio. No podemos sacrificar a alguien pensando que el resto se va a beneficiar. Definitivamente esto es inaceptable, ¿sí? Por lo tanto, la investigación debe estar muy bien diseñada. ¿Cuáles son los principales dilemas éticos que se tienen? Bueno, para el investigador, el conflicto de intereses, ¿no? Que es un conflicto que puede surgir entre las partes que están interesadas en una investigación. El otro es la confidencialidad, ¿no? El hecho de poder respetar toda la información por parte del paciente, ¿no? Ya que liberar esta información afectaría la intimidad de estos sujetos que han confiado y que han participado en el estudio. El consentimiento informado es una forma en la que se respeta la autonomía o la decisión de los pacientes que libre y voluntariamente deciden ingresar a un estudio. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de no usar la coerción, ¿sí? O utilizar métodos o formas engañosas, de tal forma de lograr de que el paciente o el participante firme el consentimiento informado. Y el uso del placebo, ¿no? Si nosotros queremos investigar una nueva molécula para una enfermedad, como ya dije, esta molécula nueva debe ser comparada con la mejor molécula o fármaco que se tenga para el tratamiento de esta enfermedad. Si esta enfermedad no tiene un tratamiento específico, pues se puede utilizar placebo, ¿sí? Por eso es que varios ensayos clínicos, cuando salió lo de SARS-CoV-2 y la COVID-19,
pues tenían como grupo control placebo, ¿sí? Aunque se hizo uso y abuso de algunos fármacos. ¿Qué otros aspectos éticos hay en la publicación científica con respecto a autoría? La autoría honoraria, la autoría fantasma y los famosos ghostwriters. Bueno, ¿quién es el autor? El grupo Vancouver, ¿no? El grupo de editores de médicos, de revistas médicas, nos da indicadores para que pueda ser considerado una persona como autor de un artículo científico, ¿no? Dar aportes sustanciales para el diseño o la concepción de la obra, ser parte de la redacción del trabajo y de revisarlo críticamente, probar la versión definitiva, ¿no? Y bueno, ser responsable de todos los aspectos del trabajo. ¿Quién no es el autor? Aquel, por ejemplo, ya, yo voy a dar los fondos para que se pueda realizar esta investigación. Este hecho no me hace autor del trabajo de investigación. Yo soy el jefe del servicio de unidad de cuidados intensivos y yo les voy a permitir que hagan la investigación, pero yo también voy a ir como autor. Eso no nos da el derecho a considerarnos autores, ¿no? Bien, está bien. Bueno, si yo no voy a ser operativo en todo lo que es el análisis de datos, si solo voy a dar un aporte bajo, simplemente el cumplimiento de mi trabajo, en ese aspecto no me hace autor tampoco. El hecho de que me consulten, ¿no? Yo soy una persona experta en un tema específico y me consultan para ver en cuanto a la discusión del trabajo o a la elaboración del manuscrito para publicar, y yo voy a dar mi opinión o algunas otras correcciones de hecho, pero tampoco me hace esto autor, ¿no? El hecho de que yo tenga una redacción buena o que realice una corrección de estilo de un manuscrito tampoco me hace autor, ¿no? Y bueno, la autoría honoraria, mira, estos son irregularidades frecuentes, ¿ah? En autoría científica y que se tienen que corregir, ¿no? La autoría honoraria ocurre cuando en una publicación incluyen autores que no cumplen los criterios de autor. En la autoría fantasma se pone o se coloca a un autor, ¿no? Eh, no debería estar ahí. El ghostwriter es un escritor profesional. Esos son los famosos hacedores de tesis, los ghostwriters, ¿no? Es un escritor fantasma, ¿no? Se le contrata para escribir obras, ¿sí? Que no van a ser o que no van a llevar el nombre de él que realmente lo ha hecho, sino el mío, por ejemplo. Yo quiero hacer mi tesis o quiero publicar un artículo científico y quiero hacer una investigación, pero yo no sé del tema, pero quiero que me valoren como investigador y contrato a alguien para que elabore el protocolo, contrato a esa misma persona para que redacte el informe final, haga el análisis estadístico y todo. En otras palabras, yo lo único que es mi nombre, pero hay un autor real al cual yo le he pagado para que haga todo esto. Son los famosos ghostwriters o escritores fantasmas. Bueno, y en cuanto a la publicación, el fraude científico, divulgar investigación en medios inadecuados, divulgación o publicación científica o precoz de los resultados de investigación y el sesgo de publicación. En el sesgo de publicación es como si yo eligiera qué información de los resultados que he obtenido, qué información es la que yo deseo comunicar. Yo tengo un estudio, ya lo he desarrollado, lo he llevado a cabo y tengo estos resultados, ¿no? Pero algunos no son tan favorables a lo que yo había postulado que podía ocurrir y simplemente los oculto o no los publico, no los comunico, ¿no? Y esto es un sesgo de publicación importante. Bien, evitemos entonces la fabricación, la falsificación y el plagio en lo que es la publicación científica. Y esto sería todo, ¿no? Agradezco mucho su presencia. Si hubiera alguna pregunta, sí me la pueden hacer llegar. Muchas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado. Gracias por tan brillante exposición. Y tenemos una pregunta en el chat. La doctora Rosa María de Fátima Gutiérrez nos pregunta, entonces, si la colaboración no los hace autores, ¿dónde iría? ¿En contribuciones o no es necesario mencionarlo en el estudio? Gracias. Sí, gracias, doctora. Mire, no, iría como agradecimiento, ¿no? En la sesión de agradecimiento, ¿no? A veces hay una persona, por ejemplo, yo puedo tener un colega muy bueno que es especialista en patología, ¿no? Y voy a necesitar que él revise mi manuscrito sobre la investigación que he desarrollado. Él
me va a dar bastantes aportes valiosos, ¿no? En cuanto a las correcciones de fondo, no, no tanto de forma, sino de fondo, ¿no? Para poder mejorar el manuscrito y poder enviarlo lo más propiamente posible. Pero no, eso no lo hace autor, no ha participado en los cuatro aspectos que se mostraron, ¿no? Entonces, sí, obviamente la contribución que él da, pues, es de tipo académica, pero no es parte del equipo investigador, ¿no? Entonces, aquí el hecho es que iría en la parte o en el rubro de agradecimientos, ¿no? Sí se los menciona en agradecimientos y se le menciona el por qué se le agradece también. Muchas gracias, doctor. Doctor, acá hay una pregunta que, bueno, en su experiencia y durante este tiempo en pandemia, lo que hemos observado acerca de las investigaciones, los estudios, y nos dice la doctora Agüeda Muñoz, ¿qué dilemas éticos se presentaron en la pandemia? Bueno, el tema aquí es que se partió del supuesto, miren, existe un tema que se llama plausibilidad biológica, ¿no? La ¿Ah? plausibilidad, sí, creo que alguien está con el micrófono encendido. Se Bien, está dando vuelta. la plausibilidad biológica o fisiológica, como lo quieran llamar, una molécula, de acuerdo al mecanismo de acción, Poco por la que debería va dar Chancho, ¿qué hace ahí de un panza? resultado supuesto, Doctor, ¿no? me disculpa, por favor, solo Sí. unos segundos. ¿Qué pasó? Carlos, si me ayudas apagando, doctora Marta, Judith Sabache, por favor, su audio. Listo. Doctor, disculpe, No, prosiga, no por se favor. preocupen, no se preocupen. Entonces, volviendo al tema, ¿no? En la plausibilidad biológica se parte de un supuesto de cómo debería ocurrir en un mecanismo, de acuerdo a las propiedades químicas, ¿no? O físicas de una determinada molécula, cómo debería ocurrir todo un mecanismo o un engranaje secuencial, lógico, ordenado de acción a nivel molecular, ¿no? Para, sobre todo, digamos, de tipo farmacológico, ¿no? Inclusive se pueden encontrar resultados in vitro, ¿no? Favorables, ¿no? Como lo hubo con ivermectina, con hidroclorotiazida, inclusive se probó acitromicina, ¿no? Pero se hizo un salto de todos, para aplicar, por ejemplo, en el Perú, en el caso del Perú durante la pandemia, de crear guías de práctica clínica o guías de manejo para la COVID-19 basados en esos supuestos biológicos, ¿no? O farmacológicos, ¿no? Al final, cuando se desarrollaron los ensayos clínicos de per se, se dieron cuenta de que no eran efectivos, ¿no? Acitromicina en el Lancet salió, me parece, no, sí, fue en New England que salió un artículo publicado que no era, no era eficaz. También fue para ivermectina, ¿no? Que se vendía como pan caliente en ese entonces. No, no era, había muchos intereses comerciales también, pero no, decisiones o no eran guías de práctica basadas realmente en evidencia, ¿no? Era el supuesto o la plausibilidad biológica o fisiológica, ¿no? Inclusive hidroclorotiazida en los brazos de investigación que realizaba OMS, más ser el daño o función cardiovascular que el potencial beneficio. Inclusive se decidió cortar ese brazo de investigación porque era más el riesgo que el supuesto beneficio. Muchas gracias, doctor. Doctor, esta es una pregunta bien interesante acerca de la recolección de datos. Por ejemplo, si se quiere hacer un trabajo de investigación con encuestas por teléfono, ¿cómo registraría el consentimiento informado? Ya, una opción podría ser, ya, bueno, ahora todos por la tecnología de nuestros celulares tenemos grabador de llamadas, grabador de voz de llamadas. Entonces, se realiza la llamada telefónica a la persona y se le manifiesta, se le lee un consentimiento informado concreto, ¿sí? eh, y se le dice que se les pone los motivos del estudio, ¿no? Eh, todo el protocolo del consentimiento informado y se le dice que si desea, se le lee prácticamente el consentimiento informado y se le deja dicho de que esta llamada va a quedar grabada, ¿no? Le dice, señor, lo llamo, soy el doctor Rodríguez, ¿no? Por encargo soy parte del hospital X, donde usted recibe su tratamiento, ¿no? Estoy realizando una investigación y desearía, por favor, poderle invitar a participar, por lo que le estoy notificando que esta llamada está siendo grabada, ¿no? Si usted me permite continuar, por favor, le informo que la llamada, me permite usted grabar la llamada,
poder leerle el consentimiento para poder explicarle en qué consiste la investigación, cuáles los beneficios potenciales que usted va a tener, y si de aceptar o no participar en el estudio, pues esto va a quedar registrado. Eso se usó mucho durante la pandemia, porque no quedaba de otra. Lo otro era que mandaban los links por Google Forms, ¿sí? Ponían, marcaban, hacían un check marcando sí acepto, ¿no? La encuesta o la encuesta para la investigación. Listo, doctor. Muchas gracias. Y doctor, la última pregunta. ¿Qué aspectos éticos se deben considerar en estudios retrospectivos? Bien, los estudios retrospectivos parten de una información que ya existe. Por lo tanto, si por ejemplo, pongamos un ejemplo más clásico, de usar historias clínicas, se debe pedir permiso, se debe solicitar permiso al Comité de Ética en Investigación del hospital donde se va a desarrollar el estudio. Y si forman parte de una universidad, pues también el proyecto de investigación puede pasar por el Comité de Ética, ¿no? Listo. Doctor, muchas gracias. Doctora Nancy. A ver, ya esta es la última, doctora Nancy. No, no se Doctor preocupe. Rodríguez. Ya, gracias, doctor. Dice, cuando un docente que participa en elaboración y ejecución de un proyecto y no es considerado para la elaboración del manuscrito, ¿es ético? ¿Qué se debe hacer? Ya, A ver, vamos a ver, la respuesta es la siguiente. Si yo soy asesor de tesis, desde la elaboración, soy asesor del proyecto de tesis y soy asesor del desarrollo del proyecto de tesis, yo soy un coinvestigador, yo soy un coautor del trabajo. Entonces, hay un derecho académico y un derecho de investigador de que en la publicación científica vamos a ir todos. Porque el asesor no solamente da ideas, ¿ah? El asesor no solo te dice, te direcciona a hacer esto o esto, el asesor se compromete, participa en el análisis de datos, en la redacción, en la búsqueda de información, en el análisis crítico de la información que utilizar, en la elaboración de tablas, en la discusión. El asesor, ¿no? Participa en la investigación, desde la elaboración del informe final. Por lo tanto, el asesor es autor o coautor, si lo quieren, de esa investigación. Y por lo tanto, pues, cuando se va a publicar ese manuscrito, ¿qué se debe hacer? Pues, en todo caso, si es parte de una universidad, pues, dejar en claro de que, bueno, ahora las universidades tienen registro, ¿ah? Con resoluciones y todos quién es tu asesor. Definitivamente que sí, nada, notificar a la universidad que se, digamos, que se actualice la información al respecto de, ¿no? Y en todo caso, por escrito, primero, si un equipo investigador, por ejemplo, dos incluido, de mandarles formalmente un correo a ellos, ¿no? Haciéndoles saber que tú eres parte del equipo investigador, que has participado en todas las fases y que te expliquen, por favor, los motivos por los que se te ha excluido, o en todo caso corrijan esto, incluyéndote, ¿no? Ahora ya, si la publicación sale, ¿no? Online o impresa en la revista, ¿no? Y no te han considerado, pues estás en todo el derecho y la libertad de enviar, pues, un correo electrónico al editor de la revista, ¿no? O para que tomen las medidas de que se te incluya, se verifique esto con los autores y a través de la información que tú le envíes y se te coloque en el artículo como corresponde. En todo caso, pues tienes derecho a solicitar la retractación del artículo porque tú eres parte del equipo de investigador, ¿no? Y ese artículo, como tú eres parte del equipo investigador, y ese artículo, aparte de haber sido publicado sin mencionarte como autor, tú no has autorizado la versión del envío a la revista. Por lo tanto, la probabilidad de que ese artículo sea retirado. Y nadie va a querer eso, ¿no? Lo mejor es conciliar.